Hay lugares donde el tiempo no avanza igual. Casas que permanecen en pie no porque estén habitadas, sino porque algo no se ha ido. En México existen casas que no destacan por su arquitectura ni por su antigüedad, sino por lo que ocurrió dentro de ellas. Casas que fueron testigos de tragedias humanas, obsesiones, crímenes o silencios prolongados. Algunas se convirtieron en leyendas. Otras están documentadas en archivos judiciales, periódicos y testimonios vecinales. Es un recorrido por casas reales, con direcciones reales, donde ocurrieron tragedias documentadas o eventos que nadie ha podido explicar del todo. Busca entender qué ocurre cuando el dolor humano se concentra en un espacio físico, y cómo ese espacio cambia para siempre. Algunos dicen que están embrujadas. Otros prefieren decir que la memoria del lugar nunca se apagó. En Guanajuato existe una casa donde el dolor no se recuerda, se repite. La Casa de los Lamentos está vinculada a Tadeo Fulgencio Mejía, un hombre que perdió a su esposa de forma violenta y jamás aceptó su muerte. A partir de ese momento, la casa dejó de ser hogar y se convirtió en un espacio de obsesión. Crónicas locales relatan que Tadeo comenzó a realizar rituales nocturnos, rezos deformados y prácticas que buscaban romper el límite entre la vida y la muerte. Personas entraban y no siempre salían. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones de asesinatos cometidos dentro del inmueble, motivados por la creencia de que la sangre podía abrir portales espirituales. Lo perturbador no es solo la violencia, sino lo que permanece. Visitantes actuales describen llantos prolongados que no se localizan en un punto específico, golpes secos en paredes internas y una sensación de tristeza tan intensa que provoca náuseas y ansiedad. No se habla de figuras visibles, sino de un ambiente emocional que parece invadir a quien entra. La casa no se siente vacía. Se siente ocupada por algo que no descansa. La existencia de Tadeo y hechos violentos están parcialmente registrados en crónicas históricas y archivos locales. Los fenómenos son testimoniales, no comprobados. Es un caso real con fuerte carga psicológica y misterio persistente. Casa de Cañitas. Colonia Popotla, Ciudad de México. Esta casa no se hizo famosa por una sola tragedia, sino por la acumulación de ellas. Todo comenzó tras una sesión de Ouija. A partir de ahí, personas relacionadas con la casa comenzaron a morir en circunstancias distintas, pero cercanas en el tiempo. Accidentes, enfermedades súbitas, colapsos inexplicables. Las muertes están documentadas en actas oficiales, pero no existe una causa común que las una. Lo inquietante es la concentración del desastre alrededor del mismo lugar. Vecinos reportaron durante años gritos nocturnos, sombras moviéndose detrás de las ventanas y golpes internos incluso cuando la casa estaba deshabitada. Algunos afirmaron que nadie lograba dormir dentro sin experimentar miedo extremo. No hay pruebas de entidades. No hay registros de rituales confirmados. Solo una cadena de muertes reales que nunca encontró explicación completa. Las muertes son reales y documentadas. La interpretación paranormal proviene de testimonios, no de evidencia científica. Es un caso real con narrativa paranormal no comprobada y altamente controversial. La Casa de las Brujas. Colonia Roma, Ciudad de México. Esta casa fue escenario de prácticas que desafiaron la lógica médica y social. Aquí vivió Pachita, una curandera real, documentada, visitada por médicos, artistas y figuras de poder. Se afirma que realizaba cirugía sin bisturí, guiada por una entidad espiritual. Testigos describieron operaciones donde aparecían órganos sin sangrado visible. Otros solo recuerdan rituales largos, cantos y una sensación de estar presenciando algo prohibido. Nunca hubo denuncias formales. Nunca se registraron muertes dentro de la casa. Y aún así, vecinos describían luces encendidas toda la noche y una atmósfera que provocaba incomodidad constante. Lo perturbador no es lo sobrenatural, sino que todo ocurrió a plena vista y fue aceptado. Pachita y sus actividades están ampliamente documentadas en libros y entrevistas. No hay evidencia de fenómenos paranormales verificables. Es un caso histórico real envuelto en misterio espiritual y cultural. La Morra House. San Miguel Chapultepec, Ciudad de México. Hay casas cuya sola presencia altera el ánimo de quien pasa frente a ellas.
Una de esas es La Moira, una construcción antigua en la colonia San Miguel Chapultepec, famosa en Ciudad de México por historias que combinan tragedia, obsesión y misterio. La historia más difundida comienza con un niño llamado Marco. Relatos populares aseguran que, cuando tenía apenas 8 años, escuchó voces extrañas saliendo desde el interior de la casa. Movido por la curiosidad, entró sin miedo y subió por las escaleras hasta una habitación en penumbra. Allí se encontró con algo que marcó su vida, el cuerpo de un hombre colgado del techo, balanceándose en silencio sobre las vigas. Horrorizado, Marco salió corriendo. Pero el recuerdo no lo abandonó jamás. Durante años cargó con el trauma de esa imagen, hasta que, 10 años después, decidió regresar. Lo que encontró no fue una explicación, sino a sí mismo colgado en el mismo cuarto, en el mismo lugar donde había visto al hombre años atrás, sin que se esclareciera por qué volvió o qué lo llevó a repetir ese trágico destino. Desde entonces, la casa fue vinculada con relatos de voces incorpóreas, sombras que se mueven, ruidos inexplicables y sensaciones de presencia inquietante. Investigadores paranormales han asegurado que en La Moira habitan hasta 3 espíritus, incluido el de Marco. Artistas que intervinieron sus murales hablaron de una energía pesada, tristeza y desolación inscritas en sus paredes. Durante años la casa fue parte de recorridos temáticos de Halloween y Día de Muertos, y se decía que era casi imposible caminar por sus pasillos sin experimentar algo que desafiara la lógica y, a veces, la razón misma. Hoy, aunque el acceso ya no se permite con fines esotéricos y el lugar sirve para actividades culturales, la leyenda continúa grabada en la memoria de la colonia. No hay registros oficiales que confirmen los hechos. Casa de Claudia Mijangos. Querétaro, Querétaro. La madrugada del 24 de abril de 1989, una casa aparentemente tranquila en la colonia Jardines de la Hacienda, en Querétaro, se convirtió en escenario de uno de los crímenes más atroces en la historia reciente de México. Esa noche, Claudia Mijangos Arzac, madre de familia, tomó 3 cuchillos de cocina y atacó a sus hijos mientras dormían. Los menores, Alfredo de 6 años, Ana Belén de 9 y Claudia María de 11 fueron apuñalados en distintas habitaciones de la casa, en un acto que nadie en la comunidad pudo prever ni explicar del todo. Cuando los vecinos oyeron los gritos al amanecer y reportaron la emergencia, la escena dentro del inmueble estaba impregnada de sangre, mientras que los cuerpos de los 3 niños yacían sin vida en el interior. La policía y los servicios de emergencia encontraron a Claudia desorientada y cubierta también de sangre, incapaz de articular claramente lo ocurrido. Las primeras investigaciones revelaron que Claudia había padecido episodios psicóticos severos, en los que afirmaba escuchar voces que le ordenaban actuar. Algunos testimonios recogidos por los investigadores indicaron que la mujer hablaba de advertencias y de percepciones distorsionadas de la realidad en los días previos al crimen. Claudia fue detenida en el lugar y trasladada a hospitales psiquiátricos tras su sentencia, luego de que estudios clínicos indicaran trastornos mentales como epilepsia del lóbulo temporal y esquizofrenia asociados a sus actos. Pasó cerca de 30 años internada y posteriormente fue liberada bajo supervisión médica. Hoy la casa permanece cerrada, con una barda que evita el acceso de curiosos y exploradores urbanos, y se ha convertido en punto de discusión entre quienes creen que el lugar guarda aún ecos de lo ocurrido, y quienes lo ven simplemente como un inmueble marcado por un crimen terriblemente real. Este caso es absolutamente verídico y documentado por los medios, registros judiciales y archivos oficiales. Isla de las Muñecas. Xochimilco, Ciudad de México. En uno de los canales más silenciosos de Xochimilco existe una isla donde la mirada nunca descansa. No por la vegetación ni por el agua estancada, sino por cientos de muñecas colgadas de árboles, paredes y cercas, todas deterioradas, sin ojos, sin brazos, cubiertas por el paso del tiempo. El origen se atribuye a don Julián Santana Barrera, un hombre solitario que habitó la isla durante décadas. Según su propio testimonio, un día encontró el cuerpo de una niña ahogada cerca de su chinampa. Nunca supo quién era ni cómo llegó ahí. Poco tiempo después, halló una muñeca flotando en el canal y decidió colgarla como ofrenda, convencido de que el espíritu de la niña rondaba el lugar. Con los años, la práctica se volvió obsesiva.
Don Julián comenzó a recolectar muñecas de la basura y de los canales, colgándolas para calmar a la presencia que decía sentir. Afirmaba escuchar susurros, pasos y risas infantiles durante la noche. Visitantes posteriores relatan muñecas que parecen mover la cabeza, cambiar de posición y emitir sonidos con el viento en calma. En 2001, don Julián fue encontrado muerto por ahogamiento en el mismo canal donde decía haber visto a la niña. La existencia de don Julián y su muerte están documentadas. No existe registro oficial de la niña ahogada. Los fenómenos paranormales provienen de testimonios de visitantes. Es una leyenda construida sobre hechos reales, alimentada por sugestión, aislamiento y memoria colectiva. En lo alto de una colina de Monterrey se levanta una estructura que nunca fue hogar. La llamada Casa de los Tubos fue concebida en la década de los 70. El proyecto fue construido para una niña con problemas de movilidad que le impedía caminar. La intención era crear un espacio adaptado a sus necesidades, con rampas y niveles conectados por túneles. La obra se detuvo de forma abrupta. Problemas económicos, abandono y falta de permisos impidieron que la construcción se concluyera. La familia dejó el lugar y la estructura quedó vacía, expuesta al clima, al vandalismo y al deterioro. Con el tiempo, comenzó a circular la leyenda. Se decía que la niña había subido por los tubos y cayó al vacío, muriendo en el lugar. Nadie pudo señalar una fecha exacta. Nadie presentó documentos. Solo el rumor persistente. Exploradores urbanos que han ingresado al sitio relatan pasos ligeros, risas infantiles y la sensación constante de ser observados. Algunos aseguran escuchar golpes suaves desde los tubos más altos, aun cuando no hay nadie más dentro de la estructura. La casa no tiene puertas, no tiene ventanas, no tiene historia oficial, pero sí una presencia simbólica que alimenta el miedo colectivo. La construcción y el abandono de la Casa de los Tubos están documentados en registros urbanos y testimonios vecinales. No existe ningún registro oficial del accidente ni de la muerte de la niña. Los fenómenos provienen de relatos de exploradores urbanos. Es un misterio urbano moderno, sostenido por leyenda, sugestión y repetición del relato. Suscríbete, dale like y comenta si te gustó el video.